A los 53 años, tras años de mantener en secreto su vida privada y evitar preguntas sobre su vida amorosa, Rodner Figueroa finalmente se presentó ante el público y aclaró lo que muchos habían estado especulando. Estoy enamorado y nos vamos a casar. Solo una frase, pero fue una confesión que había guardado silencio durante media vida. La pareja del mismo sexo a la que había defendido en secreto durante tanto tiempo, finalmente fue llamada por su nombre, el que se casará conmigo. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué llevó a alguien que antes dudaba en salir del closet tan abiertamente a atreverse a hacer una declaración tan contundente? A los 53 años después de una vida entera navegando entre cámaras, alfombras rojas y la presión constante de la opinión pública, Rodner Figueroa decidió hacer algo que durante mucho tiempo creyó imposible hablar desde su verdad más íntima. No lo dijo en un susurro tímido ni con evasivas. Lo dijo con una firmeza tranquila, como quien finalmente encuentra el valor de respirar sin miedo. Estoy enamorado y nos vamos a casar. La frase cayó como un rayo en medio del ruido mediático, clara, limpia y directa, cargada de una emoción que no necesitaba adjetivos. Era una confesión larga, larguísima, de llegar una que había guardado en silencio por años, quizás por décadas. Rodner contó que este amor no nació ayer, ni surgió de un impulso repentino. Había estado allí creciendo paso a paso en un espacio protegido lejos de la expectativa pública. Durante mucho tiempo lo vivió como un tesoro del que solo unos pocos sabían. Confesó que sentir amor siendo una figura conocida no siempre es tan sencillo como parece, sobre todo cuando ese amor pertenece a una historia que muchos aún no están listos para escuchar sin prejuicio. Pero esta vez no quiso ocultarlo más. Su voz no tembló. Al contrario, sonó como si hubiera ensayado esas palabras en su interior durante años hasta que finalmente encontraron la salida adecuada. Mientras hablaba también, reveló algo que muchos habían intuido, pero nunca escuchado de manera tan explícita. La persona que lo acompaña, su pareja, es el hombre que le ha sostenido el alma en días de incertidumbre y le ha enseñado que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Dijo que lo había protegido, porque sabía que la visibilidad trae consigo miradas duras, comentarios innecesarios y presiones que pueden quebrar incluso a los más fuertes. Pero llegó un momento en el que ocultarlo se sentía más doloroso que cualquier reacción externa. Así nació la decisión de dar un paso adelante. Rodner explicó que esta confesión no fue un impulso espontáneo, ni un intento de generar titulares. Había sido un proceso profundo, una conversación larga consigo mismo, con su familia, con su pareja, con sus miedos. Contó que hubo noches en las que se preguntó si valía la pena exponerse de nuevo al juicio público. Había experimentado momentos difíciles en su carrera y sabía lo despiadada que puede ser la crítica. Sin embargo, también reconoció que jamás había sentido tanta claridad como ahora. Aseguró que la verdad, cuando se dice desde el corazón, tiene una fuerza que supera cualquier tormenta. Cuando mencionó la palabra matrimonio, su mirada cambió. No hablaba como un presentador de televisión acostumbrado a modular cada gesto, sino como un hombre profundamente emocionado. Reveló que la decisión de casarse fue natural, casi inevitable, porque su relación había llegado a un punto en el que esconderla ya no hacía sentido. Dijo que su pareja lo había visto en sus mejores momentos y en los más vulnerables, y aún así había elegido quedarse. Y que él por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente listo para construir un futuro que no dependiera de la aprobación ajena. También habló sobre el peso de los años en silencio. Admitió que hubo ocasiones en las que le gustaría haber sido más valiente, pero aceptó que cada persona tiene su propio ritmo para revelarse ante el mundo. Dijo que su proceso fue lento porque cargar con expectativas externas nunca es fácil, especialmente cuando vives en una industria donde todo se analiza, se cuestiona y se amplifica. Pero subrayó que no se arrepentía del camino recorrido, porque ese recorrido lo había llevado exactamente a este momento de autenticidad. El Rodner que habló esa vez no era el comunicador mordaz, ni el crítico de moda con opiniones firmes que tantos conocen. Era un hombre que después de mucho tiempo decidió honrar su corazón. Y cada palabra que pronunció llevaba ese tono de liberación
que aparece cuando alguien finalmente se quita un peso enorme de encima. No hubo exageraciones, no hubo dramatismos. Solo verdad, esa verdad que transforma, que ilumina, que abre puertas que antes parecían cerradas. Cuando terminó su declaración, se quedó un segundo en silencio, como si quisiera saborear la libertad recién conquistada. Y en ese instante quedó claro que no se trataba simplemente de anunciar un enlace matrimonial. Era mucho más. Era la afirmación de una vida, de un amor y de una identidad que ya no quería esconderse. Durante años, mientras el público veía a Rodner desenvolverse con soltura frente a las cámaras, había alguien que permanecía lejos de los reflectores, acompañándolo en silencio. No aparecía en alfombras rojas, ni era mencionado en entrevistas, pero su presencia estaba allí firme, constante, sosteniendo los momentos en los que la presión del mundo del espectáculo se volvía demasiado pesada. Ese hombre cuya identidad Rodner mantuvo protegida como si fuera un tesoro frágil, es ahora la persona con la que ha decidido construir un futuro en voz alta. Rodner contó que lo conoció en un momento de su vida en el que no estaba buscando nada. Venía de experiencias complicadas, de heridas que aún no habían terminado de cerrar, y la idea de abrirse de nuevo parecía lejana. Pero esta persona apareció de una manera inesperada, sin exigir, sin imponer, simplemente estando allí. Al principio su conexión fue tranquila, casi tímida, como si ambos tuvieran miedo de reconocer la fuerza que comenzaba a crecer entre ellos. Sin embargo, esa calma inicial fue el terreno perfecto para que se desarrollara algo auténtico. Lo describió como alguien de carácter sereno, con una sensibilidad que contrastaba con el ritmo acelerado de la vida pública de Rodner. Dijo que lo que más lo marcó no fue un gesto grandioso, sino su capacidad de escuchar sin juzgar, de ofrecer compañía, sin pedir nada a cambio. Era ese tipo de presencia que no busca protagonismo, pero que termina convirtiéndose en el centro emocional de una vida. Y en ese espacio seguro, Rodner comenzó a sentirse visto no como figura pública, sino como ser humano. Con el tiempo la relación dejó de ser casual para transformarse en una parte esencial de su día a día. Compartían conversaciones largas, risas, que solo se entienden en la intimidad, y silencios que no pesaban. Rodner confesó que hacía mucho no experimentaba una conexión de esa profundidad, una donde podía mostrarse vulnerable sin sentir que debía protegerse. Su pareja lo ayudó a encontrar una versión de sí mismo más suave, más humana, más libre. Y fue esa libertad la que poco a poco empezó a empujar todas las paredes que él mismo había construido para sobrevivir a la exposición pública. A pesar del amor creciente, la decisión de mantener la relación en secreto no fue por vergüenza, sino por protección. Rodner temía que las críticas externas dañaran lo que para él era lo más sagrado. Sabía cómo podían distorsionarse las historias en los titulares, cómo una mirada captada fuera de contexto podía convertirse en un escándalo, y cómo las redes sociales podían herir incluso a quienes no estaban acostumbrados a la fama. No quería que la persona que amaba tuviera que enfrentarse a ese torbellino. Quería preservar lo que tenían, protegerlo como se protege una llama pequeña en medio del viento. Pero lo que comenzó como una decisión práctica, terminó convirtiéndose en una especie de refugio emocional. Rodner encontró en esa intimidad un espacio para sanar. Su pareja lo acompañó en sus inseguridades, en las noches en que dudaba de sí mismo, y en los días en que el peso de las expectativas era más fuerte que nunca. Le ofreció un tipo de amor paciente, uno que no busca cambiar al otro, sino sostenerlo hasta que esté listo para caminar de nuevo con firmeza. Cuando la relación maduró, Rodner comenzó a notar algo diferente en sí mismo. Ya no tenía miedo de imaginar un futuro compartido. Ya no evitaba pensar en la posibilidad de un compromiso, porque ese compromiso se sentía natural, como la consecuencia lógica de un amor que había crecido sin ruido, pero con profundidad. Dijo que hubo un momento casi imperceptible, en el que se dio cuenta de que esta persona ya no era solo su pareja, era su hogar, y entender eso fue lo que empezó a moverlo hacia la decisión de hacer pública su verdad. Lo más hermoso de esta historia es que, según Rodner, nunca hubo presión por parte de su pareja para ser reconocido públicamente. No hubo exigencias ni ultimátums.
Solo el deseo genuino de vivir un amor sincero, independientemente de lo que los demás pudieran pensar. Y tal vez fue justamente esa ausencia de presión lo que le dio a Rodner la fuerza suficiente para dar el paso que había evitado durante tanto tiempo. Cuando él habla de este hombre, su tono cambia, se suaviza, se vuelve más cálido. En sus palabras se siente un agradecimiento enorme, casi reverencial, como si supiera que este amor había llegado para transformar su vida desde dentro. Y así lo que comenzó como un vínculo protegido en la sombra, terminó convirtiéndose en la luz que lo impulsó a revelar su verdad al mundo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque finalmente quiso hacerlo. Durante mucho tiempo, Rodner vivió atrapado entre dos mundos que parecían imposibles de conciliar. Por un lado estaba su vida profesional brillante, intensa, cargada de responsabilidades y expectativas. Por otro, su vida emocional envuelta en silencios cuidadosamente construidos, silencios que a veces lo protegían y otras lo sofocaban. Y aunque para el público, él siempre fue una figura segura con opiniones firmes y presencia imponente, la realidad era mucho más compleja. Había cosas que nunca dijo, partes de sí mismo que no se atrevía a mostrar, no porque no las aceptara, sino porque temía la forma en que los demás reaccionarían. Rodner confesó que los medios de comunicación, con toda su fuerza y su capacidad de amplificarlo todo, siempre fueron una espada de doble filo para él. Desde muy joven, aprendió que cada gesto, cada comentario, cada sombra, podía convertirse en un titular. Había visto a colegas ser destrozados por rumores, por simples malinterpretaciones, y sabía que pertenecer a la comunidad LGBT, en un entorno tan expuesto, lo colocaba en una posición vulnerable. No era solo miedo al rechazo, era miedo al juicio colectivo, a la manera en que una historia privada podía convertirse de un día para otro en entretenimiento público. Más de una vez, sintió la presión de cumplir con un molde que no le pertenecía. En la industria del espectáculo latino, donde la apariencia y la imagen muchas veces pesan más que la autenticidad, Rodner se vio obligado a comportarse como si ciertas partes de su vida simplemente no existieran. No porque no fuera fiel a sí mismo, sino porque sabía que cualquier gesto interpretado fuera de contexto podía desatar una ola de especulaciones. Cada vez que se paraba frente a las cámaras, llevaba consigo un escudo invisible que lo protegía, pero también lo alejaba de su propia libertad. Ese miedo no era imaginario ni exagerado. Venía de experiencias reales, de comentarios hirientes, de ataques velados y de esas miradas que dicen más que las palabras. Hubo momentos en los que sintió que no importaba cuánto trabajara, cuánto talento demostrara o cuánta disciplina pusiera en su carrera. Siempre habría alguien dispuesto a cuestionarlo desde un prejuicio. Y cargar con eso día tras día, año tras año, dejó huellas profundas que él mismo tardó en reconocer. Rodner también habló de cómo ese silencio prolongado afectó su capacidad de construir relaciones sinceras. Había aprendido a amar desde un lugar discreto, casi clandestino, porque no quería que la persona que estaba a su lado sufriera consecuencias por su visibilidad. Ese impulso protector nació del cariño, pero también del miedo. Y aunque su pareja nunca lo presionó, había una parte de Rodner que sabía que vivir escondido no solo lo afectaba a él, sino también al hombre que amaba. En su relato recordó noches en las que dudaba de todo, de su valor, de su lugar, en el mundo, de su derecho a vivir plenamente. Sabía que la felicidad no debería vivirse en la sombra, pero también sabía lo cruel que puede ser una audiencia cuando decide convertir la vida privada de alguien en un espectáculo. Había días en los que se preguntaba si algún día podría ser él mismo sin sentir que estaba arriesgándolo todo. La presión no venía únicamente del exterior. También había una lucha interna, un diálogo silencioso entre lo que deseaba y lo que temía. Rodner se describió a sí mismo como alguien que siempre ha sido sensible a pesar de su apariencia fuerte. Y esa sensibilidad lo hizo más consciente de cada palabra, cada juicio, cada expectativa social. No quería decepcionar a su familia, no quería convertirse en chisme, no quería darle a nadie el poder de usar su vida personal como arma. Y sin embargo, mientras más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que esa vida a medias estaba empezando a pesarle demasiado.
que vivir ocultando una parte esencial de sí mismo se había vuelto una carga emocional que lo alejaba de la paz, que su miedo, aunque comprensible, no podía seguir dictando el curso de su existencia. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse qué significaba realmente la libertad para él. Seguir escondiéndose para evitar el juicio, o mostrarse por fin tal cual era, aun sabiendo que algunos no lo entenderían. Este capítulo de su vida fue una larga batalla contra un mundo que a veces parecía demasiado duro, y contra una voz interna que le repetía constantemente que no era el momento. Pero la verdad es que nunca hay un momento perfecto para liberarse del miedo. Lo que sí existe es el instante en el que el corazón decide que ya no quiere seguir encadenado. Y ese instante para Rodner estaba más cerca de lo que imaginaba. Cuando Rodner finalmente dijo las palabras que durante tanto tiempo había guardado, la reacción fue inmediata. No hubo un periodo de adaptación, ni un silencio previo, que permitiera procesar la noticia con calma. Fue como si el aire cambiara de golpe. Las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes, los programas de entretenimiento ajustaron su pauta del día. Y cientos de miles de personas desde distintas partes del mundo quisieron opinar, abrazar, criticar o simplemente entender lo que habían escuchado. La declaración "nos vamos a casar" no era solo un anuncio personal. Para muchos se convirtió en un símbolo, en una sacudida emocional inesperada. Lo primero que surgió fue la sorpresa. Incluso quienes admiraban a Rodner desde hace años no esperaban una confesión tan abierta, tan directa y tan cargada de emotividad. Durante mucho tiempo su vida sentimental había sido un terreno protegido casi intocable. Y esa reserva había alimentado todo tipo de especulaciones. Escucharlo hablar tan honestamente, sin rodeos, sin evasivas, dejó a muchos con la sensación de estar presenciando un momento histórico en su vida. Era como ver a alguien encender la luz en una habitación que había permanecido a oscuras demasiado tiempo. Poco después llegó la oleada de apoyo. Mensajes de cariño, palabras de celebración y muestras de respeto aparecieron por todas partes. Personas de la comunidad LGBT escribieron, agradeciendo su valentía, recordándole lo importante que es ver a figuras visibles, hablar desde su verdad. Algunos contaban sus propias historias, otros simplemente decían gracias porque sentían que el anuncio abría un espacio emocional para muchos que aún luchaban con el miedo. Era como si la confesión de Rodner hubiera liberado algo más que su propia historia. Había liberado un pedazo de la historia de muchos. Pero como suele ocurrir cuando un tema íntimo se convierte en conversación pública, también aparecieron voces más duras. Hubo quienes criticaron el anuncio, quienes cuestionaron sus motivos, quienes intentaron minimizarlo. Algunos lo hicieron desde el prejuicio, otros desde la incomodidad que sienten cuando una figura conocida rompe con las expectativas que tienen sobre ella. A Rodner no le sorprendió. Sabía que parte del mundo sigue sin entender lo que significa amar fuera de las normas tradicionales. Aún así, enfrentarse a esos comentarios no fue sencillo. En medio de esa mezcla de aplausos y cuestionamientos, la prensa también reaccionó. Algunos medios hablaron de su anuncio con respeto, destacando su valentía y subrayando la importancia de normalizar historias como la suya. Otros, sin embargo, buscaron dramatizarlo, intentar convertirlo en controversia, analizar cada palabra como si se tratara de un rompecabezas emocional. Rodner había vivido suficiente tiempo en el ojo público para saber que ninguna confesión se recibe de forma homogénea. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez tenía la sensación de que, a pesar del ruido, la mayoría lo estaba escuchando de verdad. La comunidad artística también respondió. Colegas, amigos y figuras reconocidas enviaron mensajes públicos de apoyo. Algunos hablaron de lo significativo que era verlo tan pleno, tan honesto. Otros recordaron que la visibilidad es un acto de amor hacia uno mismo y hacia quienes aún no se sienten seguros para mostrarse. Hubo celebridades que compartieron su historia a modo de solidaridad, generando una ola de empatía que cruzó fronteras y culturas. Fue un movimiento que demostró que incluso en un mundo tan diverso como el del espectáculo, la autenticidad sigue teniendo un poder inmenso. Pero quizás la reacción más profunda fue la de la gente común.
Personas que no conocían a Rodner personalmente, que no tenían relación con la industria, pero que encontraron en su declaración un espejo emocional. Muchos decían que ver a alguien de su edad con una carrera tan sólida, hablar abiertamente de amor y compromiso, les daba esperanza, que les recordaba que nunca es tarde para vivir desde la verdad, que aunque el camino haya sido difícil, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Mientras todo eso pasaba, Rodner se mantuvo sereno. No intentó justificar nada, no buscó controlar la narrativa. Simplemente dejó que el mundo reaccionara como necesitara hacerlo. En varias ocasiones comentó que lo más hermoso del anuncio no fue la atención mediática, sino la libertad interna que sintió después. Una libertad que no se puede medir en comentarios, ni en titulares, ni en tendencias. Una libertad que solo se experimenta cuando uno se atreve a decir, este soy yo y esto es lo que amo. En esos días su anuncio dejó de ser una simple noticia y se convirtió en una conversación profunda sobre autenticidad, identidad y amor. Y aunque no todas las voces fueron amables, lo cierto es que la valentía de Rodner abrió una puerta que ya no podrá cerrarse. Después del torbellino mediático, de las reacciones intensas y de la oleada de emociones que se desató tras su anuncio, llegó por fin un momento de calma para Rodner. Un espacio íntimo donde pudo respirar, mirarse al espejo y reconocer que por primera vez, en muchos años, su reflejo le devolvía una imagen completa. No la versión fragmentada que había mostrado al mundo, sino la totalidad de un hombre que había decidido abrazar su historia sin pedir permiso ni perdón. Esa sensación de plenitud tan nueva y tan largamente esperada fue lo que marcó el comienzo de una etapa distinta en su vida. Rodner confesó que uno de los cambios más fuertes vino del silencio interior. Durante años, su mente había sido un lugar lleno de voces de dudas, de preguntas sin respuesta. Pensaba constantemente en lo que la gente diría, en cómo interpretarían sus gestos, en si el mundo estaba listo para aceptar lo que él llevaba dentro. Pero después de hablar con honestidad, ese ruido se fue disipando. Era como si cada palabra pronunciada frente al público hubiera quitado un ladrillo de un muro que lo había acompañado demasiado tiempo. Y con ese muro derrumbándose, la paz empezó a ocupar el espacio que quedaba libre. También habló de la relación con su pareja desde este nuevo lugar. Describió la forma en que mirarlo ahora se siente distinta, más luminosa, más tranquila. Como si las miradas ya no tuvieran que esconder nada ni protegerse del juicio ajeno. Su hogar se volvió un lugar más ligero, menos tenso, lleno de conversaciones que antes no sabían cómo empezar. No porque hubiera conflictos, sino porque ahora podían hablar soñando en voz alta sin calcular riesgos. Y esa libertad emocional se convirtió en uno de los regalos más valiosos que la verdad le había dado. Rodner compartió que curiosamente los días posteriores a su anuncio no estuvieron llenos de dramatismos ni de gestos grandiosos. Fueron días sencillos, cotidianos, de esos que pasan inadvertidos para el mundo, pero que cambian la vida de una persona. Noches cocinando juntos, caminatas cortas sin temor a quien pudiera verlos, risas espontáneas que antes eran más silenciosas. Era como si la vida hubiera recuperado una frescura que él creía perdida. Y al mismo tiempo la conexión entre ambos se volvió más profunda no por el anuncio en sí, sino por lo que significaba emocionalmente un acto de amor convertido en acto de libertad. En conversaciones íntimas, Rodner reconoció que aún hay miedos pequeños que aparecen de vez en cuando. El pasado nunca desaparece por completo, y los juicios que escuchó durante años dejaron marcas. Pero ahora esos miedos ya no lo paralizan. Los mira de frente, los reconoce, y sigue adelante. Entendió que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que ese miedo sea dueño de su vida. Y cada día que vive desde su verdad, ese miedo pierde un poco más de fuerza. También dijo que ha recibido mensajes que lo han conmovido profundamente. Personas que le escriben en privado contándole que su anuncio les dio fuerzas para hablar con sus familias. Otros le agradecen porque ver a alguien de su edad vivir con tanta autenticidad les devolvió una esperanza que creían lejana. Y aunque él nunca buscó convertirse en un símbolo para nadie, no puede evitar sentir una emoción inmensa al saber que su historia resonó tan lejos y tan hondo.
Le recordó que en ocasiones la sinceridad de una sola vida puede iluminar el camino de muchas otras. Mirando hacia adelante, Rodner se siente más preparado que nunca para construir una vida sin máscaras. No necesita exagerar nada ni disfrazar su historia para complacer a nadie. Ahora puede hablar, reír, amar y proyectar su futuro desde un lugar honesto. Y cuando menciona la boda, su voz se llena de una ilusión tranquila, de esa alegría madura que nace cuando sabes que has encontrado algo real. No habla de fechas ni de grandes planes, pero sí habla de un deseo profundo celebrar el amor de una manera que honre todo lo que les costó llegar hasta aquí. Al final, Rodner entendió algo que muchas personas tardan toda una vida en descubrir: que la felicidad no comienza cuando el mundo te acepta, sino cuando tú te aceptas a ti mismo. Y ese descubrimiento tan simple y tan complejo a la vez fue lo que selló esta nueva etapa de su vida. Una etapa donde el amor ya no se vive en la sombra, donde la identidad ya no es motivo de lucha interna, y donde cada día puede empezar sin la carga del silencio. A veces las historias más importantes no son las que llenan titulares, sino las que nos recuerdan que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para ser uno mismo. Lo que hemos visto en este camino no es solo el anuncio de una boda, sino el despertar de un hombre que decidió dejar de esconder sus sueños, sus emociones y su verdad. Y al hacerlo nos deja una enseñanza silenciosa pero poderosa: nunca es tarde para elegir la libertad. Si esta historia te tocó, te hizo pensar, o simplemente te acompañó un momento, me alegra tenerte aquí. Este espacio existe para contar vidas que inspiran, que incomodan, que abren conversación, pero sobre todo, que nos hacen sentir un poquito más humanos. Si quieres seguir explorando historias como esta, puedes suscribirte al canal y quedarte con nosotros. Aquí siempre habrá un lugar para reflexionar, para emocionarte y para descubrir juntos nuevos capítulos que valen la pena escuchar.